Buenos días, chicos. Bueno, yo soy, para los que no me conocen, tuvimos solamente una clase en la primera semana antes del aislamiento social obligatorio, que quedó determinado por la cuestión referida a esta realidad tan rara, tan inédita, tan única en nuestra historia contemporánea, que es la pandemia generada por la difusión del coronavirus, del COVID-19. Algunos seguramente no me conocen bien, si bien nos estuvimos viendo años anteriores, es la primera vez que me tendrán en el aula como profesor. Bueno, quería hacer un breve resumen, ¿sí?, del repaso que estuvimos viendo en los primeros trabajos del año, que tiene que ver con la ubicación geográfica, con la localización absoluta y la localización relativa, y el trabajo que hemos realizado sobre el planiferio. Bueno, todos esos elementos que ustedes marcaron en el planiferio son elementos que ustedes tienen que tener internalizados, ¿sí?, como sabidos de memoria, para poder comprender exactamente lo que, o mejor dicho, poder comprender una de las partes fundamentales de la geografía de cuarto año, que tiene que ver con la localización de los países, y en este sentido no de todos los países, sino la localización de los principales centros de poder mundial, de la localización de los sectores periféricos, es decir, los sectores del tercer mundo, para entender un poco cómo también desde lo geográfico podemos también entender formas de sometimiento y de dominación de unos países sobre otros, que bueno, es una cuestión que el sistema actual no logró resolver. En el sistema educativo y en materias como geografía es necesario estudiar cuestiones que tienen que ver con la realidad de todos, ¿sí? Hoy la geografía no sirve si no estudiamos cuál es la realidad de la situación, no solamente desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de el modo en el que el hombre se relaciona con la naturaleza, ¿sí?, sino también tiene que ver con lo social, con lo político y con lo económico. Esa es la bendición, por así decirlo, que tiene el estudio de la geografía en la actualidad. Vamos a tratar de comprender la realidad en la que vivimos, ¿sí?, pero comprometiéndonos a tratar de verla como espectadores, como si la estuviéramos viendo desde afuera, ¿sí?, porque la realidad se interpreta de tantas maneras diferentes, ¿sí?, como cantidad de personas hay prácticamente en el mundo, ¿sí? La comprensión de la realidad tiene una cuestión que tiene que ver con las particularidades de cada uno. Y uno, cuando analiza su propia realidad, no puede apartarse de sí mismo, no puede apartarse de su situación, no puede apartarse de la situación de las personas más cercanas que tiene. Entonces es difícil correrse a un costado y ver esa realidad como espectador, como analista, como una persona que trata de interpretar qué es verdaderamente lo que pasa. ¿Se entiende esto? Es tan subjetivo, desde el punto de vista, emotivo, comprender situaciones de la realidad, que cada vez por ahí es más difícil coincidir entre varias personas. Entonces, el compromiso tiene que ver con esto. ¿Cómo vamos a tratar de comprender esa realidad? Vamos a tratar de comprenderla desde la información, ¿sí?, desde toda la información que nosotros podamos, ¿sí?, conseguir, investigar, observar y analizar de lo que está sucediendo en estos tiempos en el mundo. Por supuesto que yo voy a ser el guía de ustedes, les voy a, como lo vengo haciendo,
a sugerir fuentes de información. Vamos a trabajar con el libro que yo en la primera semana de clase ya les pedí. Vamos a trabajar con conferencias, con sitios de internet, con noticias, ¿sí? Vamos a tratar de ampliar cada vez más el espectro de información para poder entender por nosotros mismos, científicamente hablando, de qué se tratan los tiempos en los que vivimos. Es necesario hacer esto porque a lo mejor lleva mucho trabajo, pero nos va a permitir comprender razones por las cuales en la actualidad las cosas son como son. Y razones que en la actualidad están relacionadas absolutamente con hechos pasados. ¿Sí? La famosa globalización económica, ¿sí?, que tiene sus albores a principios de la década del 70, cuando se empieza a hablar del neoliberalismo en el mundo, ¿sí?, que se impone notablemente a partir de la década del 90, esto de que todos somos iguales, esto de que todos tenemos derecho a que la información circule libremente por todo el mundo, esto de que todos tenemos acceso absolutamente a todos los bienes, ¿sí?, que propugna la globalización, es analizado en estos tiempos, ¿sí?, por ejemplo, como una cuestión que fue sencillamente un pretexto más para que se siga concentrando la riqueza en las pocas manos que siempre se concentró. Es decir, esa globalización que nos hizo creer que todos somos iguales, acentuó todavía más, ¿sí?, las desigualdades, ¿sí? Entonces, partiendo de este ejemplo, podemos ver muchísimos más. Y en este sentido, cuando ustedes vean las consignas que yo les pido en la actividad posterior a la explicación que ustedes vean en este video, cuando ustedes vean las consignas, vamos a trabajar, ¿sí?, todas estas cuestiones. Sin salir de la globalización, tenemos que decir lo siguiente: los estudiosos, los académicos, ¿sí?, de las principales universidades del mundo, ya están diciendo que la globalización es un tema de estudio de la historia ya. Es decir, estamos en un proceso posterior a la globalización, que por ahí no lo podemos observar. Y en la escuela seguimos diciendo globalización, difusión de las comunicaciones, acceso a la información, internet, ¿sí? Y estamos globalizados, pero estamos en una etapa de superación, ¿sí?, de la globalización. Y es en este sentido que nosotros tenemos que comenzar a entender muy bien en qué mundo estamos viviendo y en qué mundo estamos inmersos en estas cuestiones. La realidad nos impone no pensar ni referirnos a otro flagelo que no sea el COVID-19, que no sea esta cuestión tristísima de la pandemia, que nos tiene encerrados hace ya tanto tiempo y nos va a mantener encerrados durante bastante tiempo más. Es todavía un misterio cuándo nos vamos a poder reunir, ¿sí?, con nuestro conjunto de familia extendida. ¿Está? ¿Cuántos somos los que a partir del aislamiento social obligatorio nos quedamos solos, sin ninguna posibilidad de, justamente, con nuestra familia nuclear poder, ¿sí?, visitar a nuestra familia extendida, no ver a nuestros amigos, no reunirnos con ellos? Esto es un fenómeno inédito, ¿sí? Es un fenómeno inédito en la historia, ¿sí? Solamente las guerras imponían esto. Ni siquiera las restricciones que hubo cuando se produjo la difusión de la gripe A, que también fue un fenómeno endémico, en el año 2009, el fenómeno fue tan acentuado como ahora. Hoy nos tenemos que quedar encerrados, ¿sí? Y fíjense cómo cuando hablamos de esta realidad, que es la que vivimos, estamos encerrados, no podemos salir.
podemos ir a hacer compras, podemos por ahí con alguna autorización, podemos ir a algún lado, volver enseguida, para que aquellos que nos vieron pasar nos vean pasar enseguida. No demorarnos mucho en lo posible, pero nada más. Ni siquiera podemos ir a la plaza a tomar unos mates. Entonces, tenemos que ver que eso que nosotros vivimos, lo vive toda la población mundial, prácticamente toda la población mundial. Y tenemos que observar también, saliendo del lugar nuestro, saliendo de nuestro lugar de encierro, viéndolo de afuera, las consecuencias terribles que tiene, ¿sí? El encierro, las consecuencias terribles que tiene este fenómeno mundial, que es la pandemia y como consecuencia el aislamiento. Las consecuencias son desde las variantes que pueda llegar a tener nuestro carácter, desde los problemas que pueda llegar a haber de comunicación dentro de las familias que están encerradas, o al contrario, desde lo positivo que puede llegar a ser reencontrarse, estar juntos de vuelta, ¿sí? Desde los ataques de furia que por ahí le pueda llegar a agarrar a alguien, desde los ataques de ansiedad que pueda tener alguna persona por estar tanto tiempo encerrada y sola, hasta las consecuencias económicas terribles que este fenómeno le está causando y le va a causar todavía más a todos los países del mundo. Y aquí es donde nosotros podemos empezar a encontrar elementos que nos hagan reflexionar sobre la realidad y sobre algunos planteos que parecen ciertos, que son tomados como reales y que están demostrando tener una flaqueza y están demostrando ser absolutamente, no solamente obsoletos, porque ya se repiten hasta el hartazgo sin pruebas, sino que además son absolutas mentiras. El sistema actual de reparto de la riqueza, este sistema económico actual sustentado por la idea capitalista de la producción, podemos leer, por ejemplo, yo les voy a pasar después textos del principal ideólogo del neoliberalismo, Friedrich von Hayek, por ejemplo. No tiene ningún tipo de asidero, no tiene ningún tipo de veracidad si no se trabaja. Fíjense ustedes que el 90% de la población de Argentina no está trabajando por las restricciones que se impusieron a partir del aislamiento social obligatorio. Nadie está trabajando, por lo tanto la economía está en una debacle espantosa, ¿sí? De la que, bueno, saldremos, ¿sí? Saldremos heridos, saldremos fortalecidos, saldremos cambiando hábitos, ¿sí? Creo que todos estamos aprendiendo hábitos nuevos y estamos viendo, gracias a esto, en qué verdaderamente necesitamos gastar, por ejemplo, cuándo verdaderamente necesitamos salir, en qué situación, por ejemplo, nosotros tenemos que hacer grandes gastos. Nos está enseñando, por un lado, a hacer eso, a observar cuáles son verdaderamente las necesidades primarias que tenemos. Entonces, en este sentido, quiero decir esto. El sistema de acumulación capitalista, ¿sí? Si no tiene personas que trabajen, personas como nosotros que producen todos los días, personas trabajando en fábricas, personas trabajando en la calle, personas haciendo changas, profes dando vuelta por la calle, papás de ustedes consumiendo las cosas que ustedes necesitan para ir a la escuela, comprar el pan todos los días, ver, ¿sí?, el movimiento de gente que genera consumo, el capitalismo no tiene razón de ser. Ni siquiera el capitalismo financiero. Porque las fortunas se acumulan a partir del trabajo. La única riqueza genuina que existe está generada por el trabajo. Y esto tenemos la histórica oportunidad de aprenderlo. Sin el trabajador no existe sistema capitalista, no existe sistema económico de ninguna ideología sustentable. No hay sistema económico que sobreviva sin el trabajo de las personas. Por lo tanto,
me quedo con esta primera reflexión, me quedo con esta punta que les tiro, esto que sencillamente estoy reflexionando para que ustedes puedan comprenderlo. La importancia que tiene que trabajemos todos. Podemos encontrar alguna oportunidad para ganar dinero sin lo que nosotros tradicionalmente podamos llegar a decir, bueno, este es el trabajo con el que yo con mis manos hago mi riqueza. Podemos llegar a tener alguna oportunidad de esa, ¿sí? Por algo existe el capitalismo financiero, pero ese propio capitalismo financiero, ¿sí?, no puede sustentarse sin el trabajo humano. El trabajo humano está demostrado con esta crisis económica que va a quedar después de la pandemia, ¿sí?, es decisivo para que un sistema económico sobreviva. Por lo tanto, no podemos desdeñarlo y no podemos renegar del trabajo. Es decisivo, es fundamental, ¿sí? Está a la vista de todos. A la vista de todos. ¿Tá? Bueno, me quedo con esta reflexión. El video va a subir junto con algunas preguntas que yo voy a dejar como para empezar a analizar estas cosas, y por supuesto con las fuentes de información correspondientes que yo les voy a dejar citadas en el Classroom cuando presente la clase. Bueno, les mando un abrazo y bueno, empecemos a reflexionar sobre estas cosas. Sería interesante que podamos nosotros poder entender desde lo que somos y de lo que vamos aprendiendo a entender de qué se trata el mundo actual. Les mando un abrazo grande y a cuidarse, a no salir, ¿sí?, porque la cuarentena es lo que está sosteniendo que los niveles de contagio todavía en la Argentina sean bajos, esperando el pico grande de contagios. Saludos a sus familias y espero que estén muy bien.